¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y el día de hoy estoy muy feliz de conducir este programa, ya que tenemos a un gran talento, muy joven, a un gran abogado, un gran amigo, amigo de todos nosotros, y sobre todo que en este espacio donde los jóvenes marcan tendencia y donde nos escuchan todos ustedes, es bueno tenerlo aquí con nosotros. Además de que vamos a hablar de un tema muy trascendental que vino a despertar, creo yo, nuevamente en estos días la conciencia de nuestra Constitución, pero sobre todo de los organismos constitucionales autónomos. Para ello, realmente es un gusto decir que tenemos al maestro Gerardo Carrasco Chávez. Ya es un rockstar, como digo yo, porque es conocido por propios y extraños. Realmente ha hecho una carrera muy rápida. Es un abogado experto en litigio administrativo, constitucional. Es el director jurídico de Mexicanos de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Y pues vaya, realmente es un verdadero honor contar con su presencia, querido maestro. Sea bienvenido a este espacio. No, hombre, muchas gracias. Al contrario, querido Juan, y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Y para mí, de verdad, es un placer poder, pues, compartir lo poco o mucho que he logrado aprender a través de la experiencia en los distintos lugares donde he trabajado. Sin duda, el lugar más redituable, personal y profesionalmente en el que he podido colaborar es actualmente en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estoy muy orgulloso de lo que hacemos dentro de la organización y pues de todo lo que hemos logrado, que mucho tiene que ver con el tema que hablaremos ahora, en Rutas y Retos de la Legalidad, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Juan. Quedo a tus órdenes. Gracias, querido amigo. Y pues vaya, el tema se vino a despertar, como bien lo sabemos. El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa donde buscaba eliminar 3 organismos constitucionales, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFESE, en materia de competencia económica, para crear uno nuevo, tomando el ejemplo español, ¿no? Y vimos que retiró la iniciativa porque obviamente creo, y usted nos lo va a explicar, tenía muchos temas en contra, pero nos pone, y algo que usted señalaba y lo decía públicamente, esto viene a poner una semilla de alerta, creo yo, palabras más, palabras menos, de algo que pues se intentó hacer y que no estamos exentos de que en un futuro quieran volver a hacerlo. Entonces, me gustaría preguntarle, porque queremos que sea práctico también el tema, el programa, ¿cómo entender o qué son los organismos constitucionales autónomos para todos los que nos ven que no conozcan? Y de ahí nos arrancamos en la materia, maestro. Por supuesto, mira, hay muchas definiciones en la doctrina, pero bueno, las características principales que deben de tener los órganos constitucionales autónomos, a ver, primero hay que decir que eso parten de la evolución, es una evolución adicional al principio clásico de división de poderes, ¿no? Donde tienes un poder ejecutivo, legislativo, judicial, los 3 tipos de poderes a través de sus distintos órganos, pues ejercen actos materialmente administrativos, legislativos o del orden judicial, por así decirlo. Lo puede hacer, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede emitir actos materialmente legislativos, los llamados reglamentos del 89, fracción primera de la Constitución, la facultad reglamentaria. Podemos tener al Poder Legislativo ejerciendo funciones jurisdiccionales. Imaginémonos los procedimientos de declaración de procedencia o los procedimientos derivados del juicio político, o podemos tener al Poder Judicial de la Federación emitiendo actos materialmente legislativos, como son la propia normatividad interna que opera expedida por parte del Consejo de la Judicatura Federal, o incluso también pueden emitir actos materialmente administrativos, como también los desarrolla el propio Consejo. Pero a través de la evolución tanto de las necesidades humanas, como la necesidad de que el derecho se vaya adaptando a los fenómenos que van surgiendo a través de los años en determinada sociedad, y precisamente también derivado de la especialización
y de la necesidad de una toma de decisiones independiente de cualquiera de los tres poderes, surge esta figura de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Sus características, en primer lugar, es que tienen que estar reconocidos expresamente y creados por parte de la Constitución General de la República. En segundo lugar, pues tienen que tener autonomía orgánica, funcional y, por supuesto, autonomía en materia presupuestaria. Y, bueno, pues parten de la base de que cierto tipo de decisiones no pueden ser tomadas exclusivamente por la voluntad que muchas veces emana del propio titular del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues tradicionalmente pues, se creó el Banco de México como un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral, y a través de los años se han estado creando todavía más órganos importantísimos para la regulación del Estado y precisamente poder interpretar la normatividad y las cuestiones de facto en relaciones entre particulares y el propio Estado como tal, el propio Estado mexicano. Entonces, pues han surgido muchos órganos constitucionales autónomos. Tenemos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, antes COFETEL, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos la Comisión Federal de Competencia Económica, antes COFECO, que era desconcentrado, me parece, de la Secretaría de Economía. Entonces, la necesidad de otorgarle mayor autonomía y mayor independencia a las decisiones tomadas por estos organismos, pues generan necesariamente que el constituyente permanente les dote de dicha autonomía constitucional, pero desgraciadamente no son perfectos los sistemas de designación de los titulares de los distintos órganos de gobierno y pues muchas veces sí se terminan encontrando sujetos a la voluntad del Poder Ejecutivo cuando el presidente de la República pertenece al mismo partido o es parte del mismo poder que la mayoría del Congreso de la Unión, porque las designaciones, por lo general, dependen, en última instancia, del Senado de la República, ¿no? A propuesta, a veces sí, a veces no, del propio presidente de México. Por ejemplo, en este punto que usted refiere y que nos da un punto claro de dónde estamos como organismos constitucionales autónomos, sí me gustaría preguntarle de una forma muy directa, ¿qué opina? Pues vaya, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos puede avisorar de lo que pasó con esta famosa iniciativa Monreal? Porque de alguna manera sí fue un atentó, por así decirlo, creo yo, contra la natura de estos organismos, ya que no se analizó bien realmente y no se comprendió el porqué su creación. De ahí que, como usted bien lo señaló, la razón primigenia de que existan. ¿Qué reflexión obtenemos de esto que acaba de ocurrir, maestro Gerardo? Mira, esto parte de una tendencia que no es exclusiva de la actual administración. Normalmente, y es común que en países con una tradición quizá a veces un poco autoritaria por parte del Poder Ejecutivo y con poca alternancia históricamente hablando, o sea, apenas fue hasta hace 20 años cuando logramos tener una alternancia en ideologías políticas en el poder, pues normalmente el presidente de la República pretende eliminar o reducir ciertos contrapesos para gobernar y conforme a las políticas, ideologías, buenas o malas, eso ya depende de cada quien. Y pues vemos cómo, a diferencia de otros sexenios, Juan, en donde se han incluso estado creando mayores órganos constitucionales autónomos, o por ejemplo, pues la nueva concepción de la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Como un organismo con mayor autonomía técnica y de gestión, que la CRE propiamente no es un órgano constitucional autónomo, ¿no?
pero pues junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos son los dos órganos reguladores de las cuestiones energéticas en el país, pues se crearon en el sexenio pasado, como también se creó el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que hoy en día carece de presupuesto, ¿no? Como se creó también en la década de los 90 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un órgano ahí sí constitucional autónomo, se le dotó de autonomía al Banco de México en el 94, de autonomía al Instituto Electoral también en esa década, autonomía constitucional. La creación, por supuesto, de COFESE y FETEL a partir de septiembre de 2013, con motivo de la famosa reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Pero ahora estamos viendo cómo hay una tendencia legislativa, por así llamarla, y también tendencia por parte del órgano que se encarga de aprobar el presupuesto de los de la Federación, es decir, la Cámara de Diputados, de acotar o recursos o acotar legalmente o constitucionalmente las facultades de estos organismos, precisamente porque pareciera que no se ven con buenos ojos los contrapesos, ¿no? Y perdón que me meta un poquito a cuestiones políticas, pero lo ha dicho el propio presidente de la República, lo dijo desde hace 18 años, que empezó a hacer campaña al diablo con las instituciones, ¿no? Y después corrigió, después en la campaña 2012 dijo al diablo con sus instituciones. Entonces, que no nos extrañe que ahora literalmente pretendan mandar al diablo desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo, pues cualquier institución que directamente no puede ser controlada. Y en primer lugar lo vimos con las designaciones que, repito, si bien no es un órgano nacional autónomo, la Comisión Reguladora de Energía, pues, las designaciones de personas que no cumplían con las capacidades técnicas y la experiencia mínima suficiente para ocupar esos cargos, bueno, fueron designados nuevos comisionados de la CRE. Entonces, prácticamente fue capturada la Comisión Reguladora de Energía. Por otro lado, tenemos la escandalosa designación de la hoy ombudsperson en la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que a través de un procedimiento en donde no cumplía con los requisitos suficientes por haber sido dirigente de Morena años antes, no cumplir con este requisito constitucional y legal, o incluso también por no encontrarse presentes o en el cálculo de la votación de las 2/3 partes no daba con la supuesta mayoría que tenían el partido Morena y sus partidos satélites, como el PS, el PT y el partido satélite llamado Verde Ecologista, pues se dio esta designación inconstitucional, que por supuesto está en litigio hoy en día, y bueno, pues prácticamente fue capturada una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde acciones y controversias constitucionales que desde mi personal punto de vista es la función más importante en materia de contrapeso institucional por parte de la CNDH, pues hemos visto muy poco, ¿no? Ahora con el decreto de militarización expedido por el presidente López Obrador, en donde a todas luces se están violando principios aprobados en aquella reforma constitucional del año pasado, pues vemos cómo en lugar de tratar de acudir a la acción de inconstitucionalidad con base en jurisprudencia que sí permite que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo haga en cuanto a decretos, pues decidieron emitir un comunicado explicando las razones de por qué no se iban a la acción de inconstitucionalidad, y pues realmente tenemos hoy en día, para resumidas cuentas, una CNDH capturada y controlada prácticamente por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, entrando específicamente a la iniciativa del senador Ricardo Monreal, que fue presentada hace unas 3 semanas, pues es preocupante porque utiliza un ejemplo de España, de cómo ahí se fusionaron ciertos órganos reguladores y que se generó una economía de escalas y que con menos recursos pueden hacer más, que por cierto en España no ha funcionado. Ahora pretende revertir la reforma
constitucional del 11 de junio de 2013, la famosa reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica, y fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la Comisión Federal de Competencia Económica, y además pues le agregó la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? No hay una explicación lógica de por qué si metes a la Comisión Reguladora de Energía y no metes a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Si de todas formas estás hablando de un sector energético y de supuestas economías de escala al momento pues, de resolver distintos asuntos. Recordemos que fueron separadas las funciones de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión por parte de la otrora COFECO, y se le dieron esas atribuciones al IFETEL precisamente porque no es lo mismo medir, investigar y castigar prácticas monopólicas absolutas, relativas, concentraciones prohibidas en el sector financiero, por ejemplo, que es una labor que hace de manera, con bastante éxito lo hace la Comisión Federal de Competencia Económica, que pues tratar de medir audiencias, tratar de regular espectro radioeléctrico, hacer licitaciones de espectro o concesiones de radio y televisión, en fin. No es lo mismo que tú estés regulando un mercado de bienes y servicios o de consumo tradicional que está regulando mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. De ahí la necesidad de otorgarle estas facultades de competencia económica al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, realmente economías de escala, ¿qué tanto se harán? Si las facultades con las que debe contar y la especialización con la que debe contar el personal interno de dichos organismos, pues se encuentra muy acotada. Luego es contradictoria esta reforma porque Ricardo Monreal indica que se van a recortar oficinas o direcciones de estos organismos, pero en un transitorio de su propuesta de reforma indica que no va a ser despedida una sola persona, que se van a respetar de manera íntegra todos los derechos laborales. Entonces, más que generar recortes, pues va a generar un fenómeno de subempleo bastante curioso dentro de los propios órganos constitucionales autónomos, ¿no? Y lo más importante y delicado, Juan, ¿sí?, es que el IFETEL y sobre todo la COFESE han representado ser órganos incómodos para el Poder Ejecutivo. Recordemos las resoluciones que han tenido la COFESE gracias a acciones de inconstitucionalidad en contra de la famosa ley de remuneraciones, ¿no?, ya promulgada durante este sexenio, o la primera fue expedida durante la primera legislatura, antes de que López Obrador ocupara el poder, pero pues han logrado mantener los sueldos, los merecidos sueldos de los funcionarios de la COFESE, ¿no? Contrario a la reducción inconstitucional que se pretende por parte de la propia ley de remuneraciones. Entonces, esto aunado a las opiniones que ha emitido la propia Comisión Federal de Competencia Económica en torno a la nueva política energética de la Secretaría de Energía, aunado también a la opinión que han realizado en torno al famoso acuerdo del SENACE, ¿no?, que no permite que empresas con plantas de energías renovables continúe con la realización de pruebas preoperativas supuestamente por la emergencia o la contingencia de salud que estamos viviendo, pues han resultado incómodos para el Poder Ejecutivo, propiamente para el titular del Poder Ejecutivo, estos órganos. Entonces, no extraña que Ricardo Monreal, que sale cada determinadas semanas a decir que se acaba de juntar con el presidente para analizar la agenda legislativa en torno a la llamada Cuarta Transformación, que a menos de 2 semanas de que el presidente en una conferencia mañanera, Juan, dijo que la COFESE no era esencial porque él no se sabía su nombre, pues nos sorprende que a menos de 2 semanas Ricardo Monreal esté planteando una reforma constitucional contradictoria, incongruente internamente, obviamente incongruente de manera externa, pero pues también muy poco estudiada y muy mal hecha, en donde, y ahí es donde aterrizo, Juan, lo más delicado es que pretenden capturar estos organismos porque se indica que será el Senado
quien le proponga 5 candidatos al presidente de la República y él directamente elegirá a cada uno de los ahora llamados consejeros del órgano de gobierno del nuevo Instituto Nacional para Regular la Competencia y los Mercados. Ni siquiera recuerdo para Bienestar, ni siquiera recuerdo ahorita bien su nombre, pero lo que preocupa es la captura de estas instituciones a través de una reforma constitucional, como sucedió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como pretenden hacer ahora con el Instituto Nacional Electoral por la designación de los 4 consejeros que faltan, que no olvidemos que dentro de la comisión de selección está elegido el doctor Juan Ackerman, pues él siendo tan un ferviente y asiduo seguidor de la llamada Cuarta Transformación y defendiendo a veces de manera muy agresiva a capa de espada, atacando por supuesto al INE cada vez que puede hacerlo desde sus redes sociales, pues sorprende un poquito para la democracia mexicana, no que nos sorprenda personalmente lo que está sucediendo, pero pues es preocupante que un personaje con una subjetividad tan manifiesta, pues pretenda ahora hacer la designación junto con otros pares de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, si vemos cómo esta persona, e incluso con los ataques constantes que realiza al propio instituto, pues se va a encargar de designar personas para que de manera imparcial regulen, vigilen las elecciones, pues podemos verlo como un intento más de captura de otro órgano constitucional autónomo, ¿no? Maestro Gerardo, acaba de ser muy puntual y crítico, pero, hijo, es que es muy complicado porque sí asusta un poco en un Estado de Derecho, en donde nos hemos vuelto ya más que un Estado de Derecho, un Estado de decretos y de acuerdos, en los cuales se viene es la norma hipotética fundamental ya, los decretos arriba de nuestra Constitución. Y aparte de eso, que como usted bien señala, siento yo no se toman las medidas necesarias ni decisiones correctas por mala información. No es casualidad, como también señala y quisiera rescatar, los organismos constitucionales autónomos, como bien señala, pues surgen por esta necesidad de sobreespecialización de una unidad y más que una sobreespecialización, surgen también como una forma de defensa para esos sectores que protegen o que tienen que velar y guardan cierta independencia del Ejecutivo para respetar un equilibrio de poderes, ¿no? Como usted bien lo señaló. Pero no es posible, que usted no me dejará mentir, muchos de los temas que se han suscitado ha sido, por ejemplo, bajo el esquema de la austeridad, ¿no? Que de la austeridad republicana pasamos a la pobreza franciscana, ¿no? Como señalan. Y mucho de esto era que los organismos constitucionales autónomos, sobre todo el IFT, COFESE y la CRE, que también yo considero que la CRE no tenía nada que ver en esa parte, tenía un gasto de presupuesto muy alto y que en concordancia también con el presupuesto de la austeridad, pues teníamos que recortarlo, lo cual es mentira porque realmente son organismos que dentro de su presupuesto han gastado menos de lo que han propiciado de ganancia y de lo que han generado para el Estado mexicano, ¿no? Por Porque supuesto, en el recordemos, caso del IFETEL, el IFETEL tendrá un presupuesto entre 700 y 800 millones de pesos al año. sí. Y tan solo en 2019 le entregó a Hacienda 21 mil millones de pesos, derivado de contraprestaciones, derivado de recuperación de activos, derivado de multas impuestas, ¿no? Entonces, no se entiende y sí es una falsa austeridad la que se llega a prometer con motivo de estas reformas, ¿no? No, y aparte de eso, pues como usted bien dice, atentar contra los organismos. Usted y quisiera que también aquí fuera como exclusiva, por así decirlo, ¿no? Que uno de los temas que como fiscalistas, y a mí porque me llama mucho la materia y me gusta, pues fue lo de la PRODECON, que el actual ejecutivo, ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, teniendo él la obligación de mandar una terna para que su aprobación por parte del Senado, pues en primer lugar se tardó muchísimo tiempo, más casi un año, si no es que un poco más de un año, ¿no?
Y Mira, ahorita vemos una selección de personas que no están capacitadas para el tema, y digo, no quisiera meterme porque ese es ahora sí un tema ya de ustedes, pero creo que lograron algo muy importante, pero sí vemos esta tesitura de querer controlar todo organismo y no tener oposición. Ahora me gustaría preguntarle, maestro Gerardo, ¿qué debemos hacer? O sea, ya teniendo este plato sobre la mesa, ¿qué nos toque? ¿Cuál es nuestro papel para proteger a estos organismos constitucionales? Porque si ya hubo un primer atentado, por así decirlo, nada nos dice que no pueda crearse alguna otra estrategia para hacerlo, ¿no? Más cuando se vuelven incómodos. Usted lo decía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se creó muy loable y ahora va a ser una cuestión de, ¿cómo dijo la titular? Creo que era como la Comisión de los Pobres, si no mal recuerdo, algo así. la Procuraduría de los Pobres. Eso. Entonces Mira, resulta eh, irrisorio, ¿no? son varios temas. Voy a tratar de desahogarlos Adelante. en orden. A ver, en primer lugar, austeridad, ¿no? Se habla mucho de austeridad, se habla mucho de ahorros, ¿no? Y a ver, ¿quién no quiere que no tengan privilegios más allá de los estrictamente necesarios para sus funciones los servidores públicos, ¿no? O sea, por supuesto que fuera del monto del salario de los altos funcionarios públicos, que creo que pues en ciertos casos sí está bien que tengan buenos salarios, por supuesto que buenos salarios, precisamente para evitar fuga de talentos de la administración pública federal y que se vayan al sector privado. Pero fuera de esto, pues por supuesto que se tienen que recortar los viajes en helicópteros, en aviones privados. Eso no significa que el presidente de la República esté bien, que se esté moviendo en aerolíneas comerciales. Por la seguridad, deja tú de él, por la seguridad tanto de los pasajeros como por la seguridad de la democracia mexicana. ¿Qué pasaría si el presidente muere en un vuelo comercial? Imagínate la crisis democrática y política que se suscitaría en un segundo en la República Mexicana. Sí, Aunado a esto, la crisis económica que se desataría, la incertidumbre en los mercados, el retiro de inversiones extranjeras en México. Entonces, el presidente, por supuesto que tiene que estar bien protegido. Entonces, si se habla de ser austero, pero esto implica poner en riesgo a altos funcionarios públicos, pues entonces no se entiende muy bien cuándo debe haber austeridad y cuándo no debe austeridad, o más bien cuándo hay austeridad y cuándo hay ahorros. No termino yo de comprender, Juan, cómo si se presupuestan 100 para determinado ejercicio fiscal y luego salen con que de esos 100 quieren ahorrar 25, pero se calcula en la ley de ingresos que se va a recaudar 100. ¿Qué pasó con esos 25? ¿A dónde se fueron? Los ahorros o los mal llamados ahorros realmente implican un subejercicio del gasto público y como la actual administración es muy poco transparente al respecto, pues nadie sabe qué se hizo con ese dinero. Si se quiere ahorrar, por ejemplo, para el año 2021, mejor que presupuesten menos, que calculen en la ley de ingresos menos y que le bajen los impuestos a la gente más necesitada de nuestro país. El gobierno no tiene por qué estar ahorrando. El gobierno tiene que gastar exactamente lo que presupuestó la Cámara de Diputados, ni más ni menos. Entonces, ahora que vienen a publicar decretos donde de manera completamente injustificada dentro del propio documento, porque no lo motivan correctamente y no lo fundamentan tampoco en norma alguna. Si pretenden de repente por decreto recortar el 75% del gasto de toda la administración pública federal, y vemos mientras que pues se hacen contrataciones con cero transparencia para obtener ventiladores pulmonares que nunca llegaron y no se sabe entonces qué se va a hacer con estos recursos. ¿Realmente estamos haciendo el caldo gordo para la Comisión de Actos de Corrupción so pretexto de una emergencia económica? Entonces, en resumen de las cuestiones de austeridad de ahorros, el gobierno no tiene por qué estar ahorrando.
El gobierno tiene que presupuestar, tiene que calcular ingresos y si pretenden generar ahorros, mejor que le bajen los impuestos a la gente más pobre y en función de esto se realice el gasto público para el ejercicio fiscal correspondiente, siempre y cuando se tengan los cálculos y se actualicen las normas, si se tienen que actualizar en caso de que caigan los ingresos, pero para eso están los mecanismos del artículo 21 y el 58 de la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿no? Pero agotado este tema, yo no me imagino qué sería de las finanzas públicas en México y qué sería de la inflación si el Banco de México estuviera capturado por el Poder Ejecutivo. Recordemos que a inicios de sexenio, por ahí algún legislador afín al partido en el poder presentó una propuesta en donde pretendía que las reservas del Banco de México se utilizaran para programas sociales, ¿no? ¿Qué pasaría si la política monetaria en México también la controlara el Poder Ejecutivo, como controlan las finanzas dentro de las propias secretarías, ¿no? O como controlan la administración de los recursos del sector salud, donde tenemos personas muriendo, no porque les toque o no hayan superado la enfermedad, sino están muriendo las personas, no me refiero a COVID, me refiero, por ejemplo, a niños con cáncer, que están muriendo porque el Estado jamás les pudo suministrar el medicamento contra el cáncer, porque a inicios de la administración se decidió concentrar todas las compras públicas en una sola oficina, la Oficialía Mayor de Hacienda, y es el día en el que todavía no se aprueban los permisos de importación por parte de la COFEPRIS y tenemos miles de niños con cáncer sin medicamentos necesarios para superar la enfermedad. Y por lo tanto tenemos cientos de juicios de amparos promovidos. Entonces, ¿qué tan conveniente es que se concentren todavía más las actividades de las entidades públicas, hablando de organismos con cierta autonomía o de organismos sociales autónomos en la Administración Pública Federal? Pues te diría que en estos momentos sería lo más peligroso que pudiera pasar para el país. Otro ejemplo, el INEGI. Sí, El también. INEGI que está pronosticando el aumento en 12 millones de personas en pobreza con motivo de la crisis económica que estamos sufriendo, ¿no? Y de la crisis de salud. El INEGI haciendo encuestas de percepción de corrupción, donde está desgraciadamente aumentado la percepción de corrupción en México. Pues si el INEGI fuera controlado por el presidente de la República, evidentemente todas las cifras se encontrarían aplaudiéndole a la llamada cuarta transformación. Y no es exclusivo de este sexenio, repito. O sea, normalmente a los presidentes de la República en nuestro país no les han gustado los contrapesos y viene conforme a la naturaleza humana y al propio estudio del poder como tal. Pero lo que estamos viendo hoy en día es muchísimo más preocupante y entro al tema de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Sí. La PRODECON no es un organismo autónomo, es una entidad paraestatal, propiamente un órgano descentralizado, pero pues tiene autonomía técnica y autonomía de gestión, no tiene autonomía presupuestaria necesariamente. Otra característica de los órganos constitucionales autónomos es que ellos hacen su propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal del año próximo y en la Secretaría de Hacienda no puede moverle. Se envía tal cual a la Cámara de Diputados y ellos sí les pueden hacer ajustes, ¿no? A diferencia de órganos desconcentrados, órganos descentralizados, ¿no? Donde descentralizados como la PRODECON sí tiene cierta autonomía presupuestaria, pero el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda sí le puede hacer determinados ajustes al momento de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Y que pase por la Cámara de Diputados y se aprueba más tarde el 15 de noviembre de cada año. Ahora, el problema, más bien, la ventaja de la PRODECON es un organismo que nació en 2011 bajo la dirección de Diana Bernal Ladrón de Guevara, que pues ha resultado ser fue una excelente procuradora en la defensa del contribuyente. En cuestiones de cifras, pues ahorita no las tengo a la mano, pero lograron, en la gran mayoría de los asuntos se resolvieron
antes de acudir a instancias jurisdiccionales, los procedimientos en favor de los contribuyentes. Logró también incluso enterar mucho dinero a la Hacienda Pública Federal derivado de conciliaciones entre contribuyentes y el SAT en lugar de, y ahorrarle muchísimos recursos al Estado litigando en contra de los particulares. Entonces, ha sido un organismo con una calificación aprobatoria y una muy buena calificación aprobatoria, por lo menos por parte del gremio de abogadas y abogados fiscalistas. Y es un organismo que al día de hoy se encuentra funcionando bien, porque Diana Bernal sale en 2019 y se quedó a un viejo funcionario como procurador en funciones. El problema es que ahora el presidente de la República, pues, digo, están también viendo de dónde sacan dinero, ¿no? Y entre menos tengas una procuraduría defendiendo de manera gratuita a los contribuyentes, pues mejor actualmente para la Administración Pública Federal, que se está viendo por todos lados de dónde sacan dinero y ellos mismos lo admiten. Entonces vemos cómo de manera, híjole, no me gusta poner adjetivos, pero con un dejo de cinismo se manda una terna al Senado de la República por parte de la Oficina de Presidencia, donde se proponen a 3 personas que a todas luces no cumplen con los requisitos que establece la propia ley orgánica de la PRODECON. Se sabe, ¿no? A todas luces, que quien se pretende que quede en ese puesto es el que hasta principios de junio era el titular del SAE, ¿no? Ahora llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ¿no? Una institución pública perteneciente y dependiente de la propia Administración Pública Federal, y a otras 2 personas que no cumplen en primer lugar con la antigüedad mínima e inmediata anterior a su designación, que son 5 años dedicándose a temas tributarios. Ninguno de los 3 candidatos lo cumple y han ocupado altos cargos en la Administración Pública Federal, lo que también se encuentra prohibido por la propia ley. Entonces, pues, ¿qué hicimos junto con otras organizaciones de la sociedad civil y junto con otros despachos jurídicos que apoyaron de manera pro bono y de manera desinteresada? Pues promover juicios de amparo, buscando nuevamente que el Poder Judicial represente un contrapeso a este tipo de decisiones. Y pues hasta ahora se logró frenar, por lo menos desde la orden dictada por un juez de distrito, se ordenó que se detenga por parte de la tercera comisión permanente que tiene las cuestiones tributarias el procedimiento de designación del nuevo titular de la PRODECON, porque hay una apariencia del buen derecho de quien acudió al juicio de amparo, un peligro en la demora, porque se supone que mañana, viernes 26 de junio, se da ya esta designación, pero pues a todas luces no se cumplen con los requisitos objetivos que expresa la propia ley, ¿no? No es lo mismo lo que puedes llamarle quizá un requisito subjetivo a las cuestiones de designaciones, es que la persona tenga una buena reputación, ¿no? Y normalmente se interpreta como que no haya cometido un delito que implique pena privativa de libertad mayor a 1 año, etcétera. Pero pues aquí no estamos discutiendo si tienen buena o mala reputación. Aquí estamos discutiendo si pueden demostrar que en los 3 años anteriores no fueron titulares de un organismo o subtitulares de un organismo de la Administración Pública Federal, o si tienen por lo menos los últimos 5 años dedicándose a cuestiones tributarias, que a todas luces no es así. Entonces, vamos a ver qué sucede en la comisión permanente el día de mañana. Pues espero que no sesionen. Desgraciadamente me dicen del juzgado que no han podido notificar, lo están haciendo por estafeta, esperemos llegue a tiempo, pero si no, que hagan conciencia los propios legisladores en torno a que quizás sí podrían estar cometiendo un delito de desacato en caso de que sesionen, a pesar de existir esta suspensión otorgada, ¿no? Mi querido maestro Gerardo, esto es muy interesante, gracias por platicárnoslo. Digo, recuperar nada más, retroalimentarnos diciendo que pues obviamente entender que un organismo constitucional autónomo, como ha quedado claro, tiene que estar plasmado, tiene que nacer de la propia Carta Magna, de la propia Constitución, tiene que mantener un acto de coordinación con el Estado, no subordinación,
sino actos de coordinación con el Estado y sus órganos. Tiene que tener una autonomía e independencia, tanto financiera, funcional y demás. Pero sobre todo algo tiene que tener actos especializados tendientes a favorecer al bien social, a la sociedad en general. Estos son características que hasta la propia Corte en tesis lo ha emitido de sus características primordiales. Por lo cual, maestro Gerardo Carrasco, porque el tiempo pues es envidioso en esta parte, se nos está yendo, pero sí me gustaría también hacerle dos preguntas. La primera, podemos decir que están en riesgo los organismos constitucionales autónomos y hasta la PRODECON, no siendo autónoma, pero siendo ahorita un organismo importante en el tema. Y la segunda, ¿qué podríamos hacer todos los jóvenes universitarios que quieren dedicarse a la bonita profesión del derecho? ¿Qué les recomendaría a todos ellos para que en el ejercicio de su desempeño profesional pues hagan cambios relevantes y aporten al bien de todos nosotros, de la sociedad? Mira, la segunda pregunta es muy difícil. Voy a tratar de contestarla, pero a ver, en primer lugar, ¿están en riesgo los órganos constitucionales autónomos? Sí, por supuesto que sí, desde mi punto de vista, pero también está en riesgo la democracia mexicana. La toma o el intento de toma de control de las instituciones mexicanas, no hablando únicamente de los organismos autónomos, sino cualquier contrapeso institucional al Poder Ejecutivo, es algo bastante preocupante, evidente, que pone, por supuesto, en riesgo a nuestra democracia. Y pues a todo el mundo ya se le olvidó, Juan, pero no olvidemos que con independencia de la reputación que tenía el ministro Medina Mora, fue un ministro al cual se le congelaron sus cuentas bancarias y las de su familia, renunció de manera injustificada, renuncia aceptada de esa forma por el Senado de la República, y acto seguido le fueron descongeladas sus cuentas bancarias. El señor ministro renunció con independencia de su reputación. Sí. Buena, mala, no sé. Pero el Poder Ejecutivo sacó a la mala a un ministro de la Suprema Corte para poner a un ministro supuestamente afín a la llamada Cuarta Transformación. Entonces, si con ese simple ejemplo no logramos despertar, en el sentido en que no solamente los organismos autónomos, sino la democracia en México y el principio de división de poderes se encuentran en mayor riesgo que nunca, pues entonces no sé qué otro ejemplo podemos dar, ¿no? Hay dos cuestiones fundamentales que recoge Steve Levitsky en su libro Cómo mueren las democracias, que son en primer lugar, la contención institucional, es decir, por mayores facultades que tenga un organismo del Estado, pues para asegurarse de que continúe la democracia en determinado país, pues hay ciertas líneas que no se cruzan, ¿no? Y en segundo lugar, o sea, como no abusar de la facultad reglamentaria, no abusar, por supuesto, de la designación si los requisitos que hablamos hace ratito son subjetivos, ¿no? No abusar de la modificación de las leyes para generar beneficios a modo al Poder Ejecutivo, ¿no? Derivados de la facultad del Poder Legislativo para reformar o expedir leyes o por parte incluso del Constituyente Permanente, ¿no? Y el otro principio es la tolerancia mutua. Que las instituciones se respeten entre sí, o mejor aún, mejor dicho, que las personas que gobiernan esas instituciones se respeten entre sí. Tenemos al presidente de la República, al titular del Poder Ejecutivo, atacando sin ton ni son a través de sus conferencias matutinas a titulares de los organismos que no dependen de él, ¿no? Vimos cómo con los litigios del aeropuerto que suspendieron el proyecto de Santa Lucía durante 6 meses,
pues tenía el presidente de la República en jaque al juez que estaba resolviendo esos amparos de manera favorable a nosotros los ciudadanos que los promovimos, ejerciendo nuestro derecho a acceso a la justicia. Vemos cómo se ataca todos los días, o casi todos los días, al Instituto Nacional Electoral. Vemos cómo se ataca al INAI, vemos cómo se ataca a la COFESE, al IFETEL. Entonces, no hay una tolerancia mutua y no hay una tolerancia mutua tampoco en materia política. Entonces, son dos cuestiones muy importantes que estamos viendo cómo se están rompiendo hoy en día en México y de verdad están poniendo en riesgo nuestra democracia. Entonces, no solamente, Juan, concluyendo esta primera pregunta, está en riesgo los órganos autónomos de nuestro país, está en riesgo el funcionamiento del aparato estatal, de la Constitución mexicana, de la democracia y de la división de poderes. Por otro lado, ¿qué recomendar a los jóvenes y a las jóvenes estudiantes de derecho cuál es la mejor trinchera para tratar de generar ciertos cambios sociales? A ver, yo siempre lo he dicho, y no necesariamente estudiantes de derecho, sino ¿qué puede hacer un ciudadano para tratar de aportar algo positivo a su comunidad? Primero tienes que empezar por ti mismo, primero tienes que empezar por tu metro cuadrado. Tienes que estar bien contigo mismo, tienes que estar bien en tu casa. Si ya estás bien en tu casa, ve si está bien tu calle, cómo están tus vecinos, ¿participas? ¿Te sabes quién es tu diputado? Ahorita me podrías decir quién es tu diputado federal, ¿no? ¿A qué distrito perteneces? ¿Quién gobierna el municipio? ¿No? ¿Te sabes por lo menos 25 gobernadores en México? No te voy a pedir los 32, pero entonces, ¿qué tan bien informado estás? Y ya que te haces partícipe de adentro hacia afuera de tu entorno, pues ya vas un poquito, oye, ya más o menos he tratado de participar y de mejorar ciertos aspectos en la colonia donde vivo. Vamos a ver qué se dice en el municipio donde vivo o en la alcaldía en donde vivo, ¿no? O sea, si vives en un municipio, ¿sabes cuál es el nombre de los regidores, no? ¿No? Entonces, una vez que tú logras generar cambios pequeños en tu entorno, empezando por tu metro cuadrado, es cuando puedes llegar a generar cambios un poquito más relevantes y es como con la suma de esfuerzos de la ciudadanía, pues logras cambiar o logras mover montañas para mejorar un país, ¿no? Y bueno, una opinión humilde de un abogado litigante, ¿cuál es la mejor forma desde el derecho para generar cambios sociales? Litigando. Entonces, digo, me lo va a tomar a mal mucha gente, pero es mi opinión. Entonces, si hay algo que sí recomiendo muchísimo, es que por lo menos, pues, se practique el litigio 6 meses, un año, porque desde mi punto de vista es el área más bonita que tiene todo el derecho en México, ¿no? No, y aparte que concuerdo, el litigio es increíble porque pues es la esencia del abogado. Realmente el ejercer el derecho en la defensa, en el litigio, todo eso, pues vaya. Cada quien podrá opinar diferente, pero sí, concuerdo, hay que sumarnos. Maestro Gerardo, con este gran mensaje nosotros cerramos esta participación con ganas de seguir platicando con usted. Lamentablemente, como digo, el tiempo se va, pero esta es la primera y no las últimas de las veces que estará con nosotros y así lo esperamos. Gracias, porque sabemos que su agenda es complicada, pero siempre tiene tiempo para todos nosotros. Gracias, maestro Gerardo. Espero verlo nuevamente con alguno y otros temas y sigamos poniendo el dedo donde hay que señalar, donde hay que cambiar y donde hay que modificar las cosas. Enhorabuena y agradecemos mucho al doctor Juan Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo. Pero sobre todo agradecer a nuestro invitado, el maestro Gerardo Carrasco Chávez. Muchas gracias, maestro. Con todo gusto, querido amigo, pues estoy a tus órdenes y a las órdenes de la facultad para lo que sea y las charlas que sean necesarias. Muchas gracias por la invitación.